Entonces, yo le voy a poner ese modificador más, ¿ya? Para indicarle que es una función de máximo, ¿no? Acá. Entonces, es la función que está cumpliendo dentro del PLC. Solo es un indicador de la función que está cumpliendo dentro del PLC. Voy a borrar esta línea. Voy a estar acá. Ya, y luego el flujo entra al sistema. Acá he puesto, igual que siempre, dos indicadores, dos LS, porque es level switch, H porque es alto, LSL, en un level switch bajo. La comunicación con una línea discontinua discreta, ¿ya? Y a otros dos entradas para PLC. En este caso le he puesto LCI 02 porque es para el segundo lazo de control. Es el lazo de control que está controlando el nivel dentro del tanque. Ya, LC, y le estoy poniendo también que son dos modificadores. Máximo, ¿ya? Porque cuando está en el nivel máximo, lo que tiene que hacer es cortar el flujo para que no rebalse, y cuando esté en el nivel mínimo, lo que tiene que hacer es cortar el flujo para que no rebalse. Entonces los dos usan esa función, y por eso uso esta diferenciación. Con este cuadradito, con el mayor, le indico cuál es la función matemática que está cumpliendo. Sin ver el programa, ya puedo ver allí cuál es la función que está cumpliendo. Ya, pero eso es por este segundo sistema. Ya, y finalmente, se dan cuenta, tengo el calefactor, que lo he conectado, por eso lo he puesto TTZ, que es un controlador de temperatura, un actuador de temperatura 03. Y conectado a un controlador de temperatura. O sea, acá lo que le estoy diciendo es, ¿cuál es la función que hace dentro del PLC? El PLC en este aspecto. Controla la temperatura. Es un temperature controller 03. Acá controla el nivel, level controller, y también lo indica. Acá yo lo estoy poniendo de que va a indicar eso en el PLC o en algún sistema, va a indicar el nivel en el que se está alcanzando. Entonces ya tengo esos tres, luego sigo a la salida. Acá está el interruptor de temperatura, TS, Temperature Switch 03, porque es este lazo de control. Y este lazo de control está conectado al PLC en el mismo lazo, TC03. ¿Ya? Como este es un control de alarma, déjenme ver. Veamos si tenemos que poner modificadores acá. En realidad creo que no, pero veamos si tenemos algún modificador. Ya, sí. Entonces, yo le puedo poner, y le he puesto creo en la referencia, de que el control de temperatura del sistema se hace mediante un control proporcional. ¿Ya? Entonces le tendría que poner esta multiplicación. Entonces el control se hace por control proporcional. Copio un cuadradito. Por si acaso, ¿cómo se hacen los cuadraditos? Yo he hecho jalando este. Ya, le cambio el tamaño. Les dije control proporcional. Entonces acá. Voy a agrandar un poco este. Y se le agrega acá. Si se dan cuenta queda un poco curvado. No es solo estético, pero lo arreglan acá. Acá. Me dice qué tan redondo es, 0, que no sea redondo. Entonces ya le queda acá. Entonces le estoy indicando que es un control proporcional. Ya, acá hay un switch de temperatura y que es cuando la temperatura llega a ser muy alta. Entonces me copio este porque es también de temperatura muy alta. No le pongo TSH. ¿Por qué? Porque no tengo por qué diferenciarlo. Es el único interruptor de temperatura que hay acá. No tengo por qué diferenciarlo de ningún otro interruptor de temperatura. Entonces no es necesario ponerle esa información. Ya. Ahora, pasamos acá y esto tiene relación con la pregunta que hizo Juan Reinaldo antes, ¿no? Conforme se hacen complejos, el que les puse anterior era muy simple, lo que pasa es que esta válvula se usa para distintas funciones, ¿no? Si se dan cuenta, esta válvula afecta la temperatura, porque el flujo cambia,
afecta la presión. Ya, la presión acá es afectada porque cuando la presión es muy alta, si yo cierro esto, acá va a afectar la presión. Y afecta el nivel porque eso vacía el tanque. No puede vaciar el tanque. Entonces, este actuador, esta válvula solenoide, actúa en los 3 lazos de control. ¿Cómo grafico eso? Pongo los 3 lazos de control, como está acá, uno encima del otro. De los dos que ya he hecho, el 2 y el 3, están acá. LV, ya todos son una válvula para nivel 0,2, TV, temperatura 0,3, y a cada uno de ellos le tengo que poner su entrada al PLC y cuál sería su función matemática. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, le estoy poniendo que es LCI 02. Controlador indicador nivel. Ah, no, perdón, acá no debe ir LCI. Controlador de nivel, control de nivel, no va a indicar nada porque acá no sabe eso, pero control de nivel 02. Para el caso de la válvula, para el caso de la temperatura, ¿ya? No es un controlador, ¿ya? Porque el control se hace con este actuador. ¿Ya? ¿Qué es? Lo voy a poner acá. Acá debería ser discreto, le voy a agregar su modificador. Y voy a copiar esta línea. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que preguntarse cuando hagan este diseño es, ¿qué hace el PLC con con esta válvula solenoide? Entonces, sabemos que es de temperatura, porque afecta la temperatura. ¿Ya? Ingresa al PLC. ¿Ya? Y si yo abro acá, ya lo que va a pasar es que va a bajar la temperatura. Entonces funciona como control, TC. ¿Ya? Y finalmente, para la presión, cuando yo abro acá, ya lo que hace es aumentar la presión acá y lo mismo. Ahora, como ya que estoy afectando el lazo de temperatura, acá le tengo que poner el lazo 0,3. Queda un poco sin espacio, pero voy a tratar de poner. Como los tres son controles, si la narrativa de control les dice cómo está haciendo ese control, si es un control proporcional, integral, derivativo, PID, ponen un modificador. ¿Ya? En este caso no es necesario. Entonces pueden ir sin modificador. Sin el cuadradito. ¿Ya? Pero sí indico que son señales discretas. Ya, finalmente viene este sensor de temperatura. Ya lo voy a mover acá abajo. Ese es un transmisor. Entonces, por lo tanto, es una señal análoga discreta. Entonces lo voy a poner, le quito la flecha y lo pongo punteado. Y ya está. Es una señal discreta. Ya, y se conecta al PLC, a otro PLC. Y como sirve para controlar la temperatura acá, porque de acuerdo a lo que mide acá, sabe si tiene que abrir o cerrar. Ya, ojo, este switch es solo mayor, porque solo es una alarma. Este es distinto, este es un controlador. Este sirve para controlar. Entonces acá le pongo idéntico que acá, que dice que es un control proporcional. Este es el actuador de ese control proporcional y este es el sensor de ese control proporcional. Entonces acá lo que estoy haciendo es indicarle a la persona que lea este gráfico que estos dos son los que hacen el control proporcionalmente en este sistema de lazo de control. Ya, entonces ahí tengo todos estos avanzados y finalmente estos.
Ya, digamos que yo le he dicho ya que este sistema de control, ya, es el control de la presión acá. ¿Qué cálculo está haciendo? ¿Se acuerdan que les dije que había una diferencia entre los dos? Ya, voy a terminar de hacer. Estos son transmisores de presión, por lo tanto son una señal eléctrica análoga. Terminando las señales acá. Perdón. Acá. Entre los dos transmisores de presión. Ya, y les he dicho que hay una diferencia, mide la diferencia. Entonces hay una operación matemática allí. Voy a mi gráfico. ¿Cuál es la diferencia? Este delta. ¿Ya? No tiene todos los símbolos el sistema. ¿Ya? Entonces, para yo poner delta, ¿ya? Lo más parecido que voy a poner, le voy a poner una D. Copy, control D. Entonces, si no encuentro la simbología delta ahora, le pongo diferencia. Ahí estoy indicando que es una diferencia. ¿Qué le estoy indicando acá? El sistema es controlado mediante la medida de la diferencia de presiones entre este sensor y el otro. Recuerden que está acá está en PT, ¿ya? Y este es el cuarto lazo de control. 0,4, PT, 0,4. ¿Ya? ¿Y cuál es la actuación? Este es el actuador. Entonces, lo pongo así. Este es on off. Es una válvula solenoide, por lo tanto solo se abre o se cierra. Sería un poco complejo. Ya, solo se abre o se cierra y por lo tanto tiene que ser discreta. Así que le pongo su modificador. Ya. Y como esta es presión, no es un transmisor, es una presión controlada. PC, control de presión. Este es el sensor de ese control de presión, es PC. Este es el sensor de ese, es el otro sensor de ese control de presión, PC. ¿Cómo hace eso? Con una diferencia. Ya, el otro controlador de esa presión es este, porque se libera la presión. También es una válvula, por lo tanto es discreto. Lo voy a poner acá. Me salió muy complejo. Y ya está. Entonces con eso completo todos. ¿Cómo completas entonces? Le vas agregando cuáles son las funciones del PLC, eso lo agregas agregándole acá qué es lo que hace el PLC dentro, y cuáles son las operaciones matemáticas que hace. En este caso, por ejemplo, la diferencia, acá un límite mayor, un límite menor, un límite mayor, y un control proporcional acá. Entonces, eso es lo que falta para terminar de completar. En realidad, podría seguir ampliándose, es un mundo el PNID, pero eso es lo más básico de un PNID. Con eso ya estás dándole toda la información necesaria a los operarios del sistema.
¿Cómo vamos a trabajar? Todavía no lo he subido voy a subir este ejemplo al Moodle y les voy a dejar un ejercicio similar al anterior. Un solo ejercicio grupal, es algo más complejo, ya incluye las funciones de cómputo, y ustedes van a, igual que la otra vez, la primera pregunta les asignan el caso, y en la segunda pregunta suben el diagrama PanID completo. Y con eso cerramos PanID esta semana. Igual que la otra vez, desde mañana que lo cuelgo hasta el siguiente miércoles. El siguiente jueves. ¿Consultas? Profesor, disculpe una duda. Sí. Sí, Carlos. Por ejemplo, en el calefactor, ¿por qué le pone control proporcional? Ah, ya, eso viene en la, ¿cómo se llama? En la narrativa de control. Acá. ¿Ya? No lo he revisado, bueno, lo voy a revisar para ver que está allí, pero el control es proporcional. O sea, tiene que venir en la narrativa de control. También les puede venir, por ejemplo, que sea un control PID. ¿No? En ese caso pueden poner PID o los 3 simbolitos de proporcional, integral y derivativo. Les puede venir que sea un control PD, proporcional diferencial, o algún tipo de control. O sea, sí o sí eso viene en el enunciado. Entonces tiene que venir Sí, la narrativa. Sí, en el enunciado. Sí, sí, viene en el enunciado. Yo sé cómo puedo hacer, por ejemplo, si es integral, derivativo, proporcional. Bueno, he visto que ponen PID de frente, ¿ya? Que es lo más común. O sea, le ponen acá yo le pondría, por ejemplo, de frente PID. Ya sabría que es PID. Y algunos que son un poquito más estrictos con la norma, ya le ponen, ¿está? Le ponen estos 3 símbolos, ¿no? Proporcional K, el cuadradito con la K, el integral la K y el derivativo del diferencial la K. Ya en este caso mejor no, porque no tenemos todos estos símbolos acá, ¿no? Entonces mejor cuadradito, PID. Ya. El Es profesor, muy disculpe, complicado ¿cómo poner saber? todos esos símbolos. Y, por ejemplo, ¿cómo hacer cuántos ¿Cómo? lazos de control hay? O sea, el número de lazos de Ah, control, ya. ¿cómo lo saco? Conforme, en la narrativa de control, o sea, les va a decir, por ejemplo, este sensor lo que hace es, bueno, a ver, por ejemplo, la narrativa de control acá les diría, este sensor, ¿ya? Este sensor PT, lo que hace es informar, indicar al sistema la presión en la entrada, en la sección de entrada, y lo pone como límite positivo. Entonces, es la presión en la entrada, que se le indica al sistema. Entonces ahí tienes un lazo de control, 0,1. Luego les dice, el nivel dentro del tanque es controlado por 2 interruptores de nivel, uno alto y uno bajo, ya lo grafican, ya, y les dice que si se encuentra en un nivel alto, detiene la bomba, o si se encuentra en un nivel bajo, también detiene la bomba, o cierra la válvula solenoide. Entonces ahí se dan cuenta de que tiene otro lazo de control que controla el nivel. Ahí ya le han puesto acá 2. ¿No? Y acá también le han puesto 2. Entonces tiene el segundo lazo de control que solo controla el nivel dentro de la bomba. Luego le sigue diciendo, el calefactor, la temperatura dentro del tanque se controla mediante un calefactor y un sensor de temperatura en un transmisor de temperatura a la salida del tanque. ¿Ya? Se controla mediante un lazo, en este caso les he dicho PID. ¿Ya? Entonces ahí tienen que estar controlando temperatura y es el tercer lazo de control. Acá tienen 3 elementos en ese lazo de control. Y finalmente les dice que la presión en los filtros es controlada mediante 2 transmisores de temperatura, en el cual se le hace la diferencia y se desvía por una línea de bypass. ¿No? Entonces todos estos elementos, que solo son para la presión de los filtros, son un cuarto lazo de control. Entonces, una vez que desarrollas todo, cuentas los lazos que has encontrado, 1, 2, 3, 4, y sabes que tienes 4 lazos de control. Esa es más la respuesta a una de las preguntas. O sea, son 4 lazos de control. ¿Por qué? Porque uno controla la presión de entrada, otro controla la presión en los filtros, otro controla el nivel y otro controla la temperatura en el tanque. Entonces, así es como sabes. Ya. ¿Y qué son esas 3 rayas que están, por ejemplo? Haciendo las 3 rayas. ¿En dónde? ¿En dónde? Ah, estas. Hacia arriba, por ejemplo. Sí, esas. Estas. Sí, es una placa orificio. Es el elemento final de control de un transmisor de temperatura.
¿ya? Bueno, eso lo deben haber visto un poco en teoría, pero los transmisores de temperatura, perdón, los transmisores de presión trabajan con presión diferencial. Entonces, ¿cómo sabes cuál es la presión acá? Porque le pones un orificio, le pones una restricción al sistema, ¿ya? Y eso hace que trabaje. Eso se los va a decir también en la narrativa, ¿ya? Por ejemplo, les va a decir, ¿ya? Se ha puesto un sensor de presión diferencial, ¿ya? O se les ha puesto un sensor de presión diferencial con tubo Pitot. Se les ha puesto un sensor de presión diferencial magnético, ultrasónico, ¿ya? De rotámetro, ¿no? Entonces, de acuerdo al método de medida, un Venturi, les va a decir cuál es el método de medición, ¿ya? Y ustedes encuentran ese. Yo, obviamente, acá les he puesto los símbolos para información, ¿ya? Pero cuando yo haga los trabajos, cuando yo haga los ejercicios, solo les voy a poner los que tienen acá, ¿ya? Y acá, ¿cuáles tienen? Pues para que puedan hacerlo tranquilos, porque son un montón de símbolos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vessels. Ya, solo les voy a poner los que hay acá en equipo, o los que hay acá en piping, ¿no? Por ejemplo, acá hay uno que es... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Válvula diversora. O sea, solo les voy a poner símbolos que estén dentro de este sistema. Ya, en ese caso, ese en particular está acá en placa orificio. Listo. Acá está, ¿no? Orificio. Es ese símbolo. Ya, solo voy a trabajar con símbolos que estén dentro. Ya, profesor, gracias. Listo. Ya, listo. Si no hay más consulta. Ah, ya. Una consulta relacionada a algo que se me pasó con lo que dice Carlos. Ya, por ejemplo, acá yo he puesto ese transmisor de temperatura. Está mal, esto es directamente conectado. Si no encuentran el símbolo necesario para su elemento final de control, ya como este, que es una placa orificio, si no está dentro de ese, por ejemplo, que es este el caso, ya lo conectan de frente. Ya se dan cuenta, o sea, no hay esta placa orificio, no tienen el símbolo, peor de los casos, no hay un símbolo, no hay una simbología establecida para ese tipo específico de sensor, lo conectan de frente. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? Porque en realidad la automatización es muy dinámica, entonces haces un estándar hoy y de acá a 5 años ya no te va a servir porque hay nuevas tecnologías, nuevas maneras de medir. Entonces, el mismo estándar te dice de que si no encuentras, si no tienes una simbología, lo puedes conectar de frente. Ese es el caso de este de temperatura. ¿Ya? O este de switch. Si hubiese una simbología, la pueden poner, pero si no, como este caso, como este caso, como este caso, se pone. Acá, por ejemplo, he puesto la placa orificio porque sí está la placa orificio. Ya, eso relacionado a esa pregunta. Ya, entonces, ya, cualquier otra consulta adicional, por favor, por el WhatsApp. Ya, y ya en la noche debo estar poniendo para que ya esté lista para mañana la tarea, ya, para la siguiente semana. Listo, saludos, cuídense, recuerden la tarea es individual.